hablar del Belgrano economista, que fue el primer economista argentino. En estos días de déficit y superávit, de tipo de cambio, que se va para arriba, que se va para otro lado, de ministros que caen y suben mientras todo parece hundirse en un oscuro pozo de ignorancia, bajezas y acusaciones, por un minuto viajemos 2 siglos para atrás en el tiempo para encontrarnos con el primer economista argentino, Manuel Belgrano. Manuel Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770 y luego de recibirse de abogado en el 1793, en la Universidad de Salamanca. Ese mismo año y con 24 años es nombrado secretario del consulado recién abierto en Buenos Aires. No es lo que hoy llamamos un consulado, es una institución administrativa del rey que tenía injerencia en los comerciantes y como tribunal comercial y como sociedad de fomento económico. El tribunal podía dividir pleitos y demandas presentadas por los comerciantes y se mantenía con recursos de la avería. Cuando leí que decía avería me pregunté qué será esto y me enteré que la avería no era nada que tuviera que ver con algo descompuesto o que no funcionaba. Era un impuesto. La avería era un impuesto al comercio entre España y sus colonias destinado a juntar fondos para mantener los barcos de guerra que defendían los barcos que traían las cargas y las llevaban de aquel momento corsarios y piratas. Fíjense cómo la historia se repite. La avería empezó siendo el 2,5% del valor de la mercadería y terminó siendo el 30%. ¿A alguien le parece conocido esto? Bueno, luego de algunos años, cuando ya llegó al 30, ya lo dieron de baja porque ya el contrabando era insoportable y ya nada entraba por la parte legal. Si bien Belgrano era el presidente de estos cuerpos colegiados, los demás miembros del Consejo eran empresarios españoles cuya única actividad era importar mercaderías de la madre patria y exportar bienes sin procesar. Belgrano dice en un escrito, refiriéndose a sus compañeros de consejo, está en español antiguo, o sea que puede ser que alguna cosa suene rara. No puedo decir bastante de mi sorpresa cuando conocí a los hombres nombrados por el rey en la Junta de Gobierno, que habrían de tratar de agricultura, industria y comercio y propender a la felicidad de las provincias que componían el Virreinato de Buenos Aires. Todos eran comerciantes españoles que nada sabían más que de su comercio monopolista, a saber, comprar por 4 y vender por 8 sin correr ningún riesgo. ¿Les parece algo conocido? El 15 de junio de 1796 pronunció una conferencia con el título de los medios generales para fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio en un país agricultor. Dijo en ese momento: nadie duda que un Estado, no que el Estado, que un Estado que posea con la mayor perfección el verdadero cultivo de su terreno y en el que las artes y las industrias se hallen en manos de hombres industriosos y que el comercio por consiguiente se haga con frutos y géneros suyos, sea el verdadero país de la felicidad, pues en él se encontrará la verdadera riqueza, será bien poblado, tendrá los medios de subsistencia y hay otros que servirán para pura comodidad. Finalmente, para no abundar más en la ideología de Belgrano sobre la industria, en el Correo de Comercio del 8 del 9 del 10 del 1810, reflexionando sobre los principios que sustentan el comercio, dice: la agricultura y la industria son en su esencia una unión que es tal que si una pesa más que la otra, viene a destruirse en sí misma. Los frutos de la tierra sin la industria no tendrán valor y si la agricultura se descuida, los conductos del comercio serán atajados. ¿Cuáles eran las actividades industriales de aquella época en el Virreinato del Río de la Plata? El cuero, el cebo y el tasajo en la de Buenos Aires y el litoral eran la actividad preponderante. Luego, en menor medida, Mendoza, San Juan fabricaban vinos, licores y aguardientes. En Catamarca se tejían ponchos y en La Rioja también. Y en Tucumán, Córdoba y Salta se fabricaban carretas.
Para Belgrano, el gobierno debía cuidar a las industrias y debía mejorar sus procesos de producción, importando maquinaria de Europa y trayendo los maestros necesarios para capacitar en el mejoramiento de los procesos industriales. Fue un gran defensor de la educación gratuita y desde su cargo como secretario del Consulado impulsó la creación de dos instituciones educativas, la Escuela de Náutica y la Academia de Geometría y Dibujo, ambas en 1799. También tenía una idea muy extraña y avanzada para aquellos años. Sostenía que no solo había que esmerarse en que las materias primas de origen local se exportaran con algún proceso de manufactura, sino que decía que había que importar materia prima, procesarla en el virreinato de aquel momento, agregarle valor para no exportarla. Cosa rara, ¿no? Hoy algunos desinformados y malintencionados suelen decir que somos exportadores de materias primas sin ningún valor agregado y ponen como ejemplo la exportación de soja. La exportación de soja es un ejemplo absolutamente contrario a lo que estos ignorantes apuntan. Si bien los mayores exportadores de soja son en este orden Estados Unidos con 69 millones de toneladas métricas, Brasil con 67 y Argentina en tercer lugar con 46, el asunto se da vuelta cuando miramos el desagregado entre poroto de soja y harina más aceite, es decir, soja procesada. La Argentina exporta con orgullo como aceite y harina el 78% del total de soja, Brasil el 22% y Estados Unidos solo el 17%. En pocas palabras, más de la mitad de los barcos que transportan soja procesada salen de la Argentina y la mayor parte de los barcos que transportan soja sin procesar salen de Estados Unidos y de Brasil. Juan Manuel Belgrano muere finalmente el 20 de junio de 1820 con solo 50 años. Hoy, siguiendo aquella impronta industrialista de Manuel Belgrano, somos industria argentina y mostramos con orgullo lo que somos capaces de hacer. Muchas gracias.